Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de medicina del trabajo y de salud laboral. Conviene saber que la Constitución insta a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo y además la Ley General de Sanidad, que está vigente en España desde el año 1986, señala la obligatoriedad de promover la salud integral del trabajador, determinar posibles factores que puedan ser motivos para la salud de los trabajadores, nocivos para la salud de los trabajadores, o elaborar mapas de riesgos laborales, entre otras consideraciones que señala esta normativa. Todos sabemos que cuando las condiciones del trabajo son inseguras, insatisfactorias o peligrosas, puede verse dañada nuestra salud, causando accidentes, enfermedades o incluso, en casos extremos, la muerte. La medicina del trabajo es, pues, una especialidad de extraordinaria importancia, comprometida con el control de las condiciones de trabajo y del empleo y, por tanto, con la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores. Vamos a hablar de esto esta semana y, rebosantes de salud y de bienestar, saludamos a quienes representan verdaderamente el alma de este programa, que son los doctores especialistas en medicina de familia, Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe. Bienvenidos. Hacemos extensivo el saludo a nuestro invitado de esta semana, que es el doctor Juan Carlos Rueda, que es presidente de la Sociedad Murciana de Medicina del Trabajo. Doctor Rueda, buenas noches. Hola, buenas noches. Una primera pregunta antes de entrar en tertulia. ¿Usted cree que existe conciencia real de la importancia, conciencia real entre las empresas y entre los trabajadores, entre todos, de la importancia que tiene la medicina del trabajo y la salud laboral? Bueno, yo pienso que sí, en principio cada vez es más extendido la importancia que tiene el cuidar nuestra salud dentro de los trabajos y conocer los riesgos que tiene nuestro puesto de trabajo y conocer cómo es nuestra salud dentro de la empresa. Yo creo que tanto empresarios como trabajadores y como la administración han sido cada vez más conscientes de esto, ¿no? y poner las medidas oportunas para que se lleven a cabo tanto medidas de vigilancia de la salud como de control de riesgos y de promocionar la salud dentro de nuestras empresas y dentro de la administración pública. Sí. Muy bien, bueno, sirva esto un poco como pequeña introducción. Juan de Dios, Juan Enrique, podemos entrar en tertulia cuando queráis. Sí, bueno, tú lo has comentado al principio, ¿no? Hay una ley de prevención de riesgos laborales que obliga al empresario a proteger a sus trabajadores y sus condiciones de trabajo in situ. Cuando hablamos de médicos del trabajo, pues bueno, pues mi empresa no tiene médico del trabajo, esta empresa sí tiene un médico del trabajo. Eso se define por el número de trabajadores de la empresa, la ley obliga a que todas las empresas tengan un médico del trabajo, o ¿cómo se organiza eso? Bueno, como habéis dicho, la vigilancia de la salud, lo que es los reconocimientos médicos que se conocen como vigilancia de salud individual, viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no?, del año 95 y obligan a la realización de reconocimientos médicos y la vigilancia de todos los trabajadores de su salud. Evidentemente, no todas las empresas pueden tener un médico del trabajo en su plantilla. Fundamentalmente por el número y por la actividad de riesgo. Esto es lo que determina, ¿no?, el número de trabajadores por el tamaño de la empresa y los riesgos especiales que contempla la empresa. Para esto existe otra normativa, que es los reglamentos de los servicios de prevención, que vienen desde el año 97 y que además se actualizaron el año pasado, en el 2015, y esta norma también viene a regular el tamaño de la empresa en función también de los riesgos que tienen en cada uno de los puestos de trabajo. Realmente todo se articula a través de servicios de prevención, generalmente ajenos, ¿no?, que denominamos, son los servicios de prevención ajenos, que son los encargados de llevar a cabo la vigilancia de la salud en múltiples empresas, ¿no? La empresa puede contratar este asesoramiento externo a su plantilla. Empresas de gran tamaño en número de empleados y por la magnitud de la empresa pueden generar un servicio de prevención propio en este caso. El especialista y la unidad de vigilancia de la salud, lo que llamamos las unidades básicas de salud, que están estructuradas dentro de la ley, pues son comunes. Al final somos especialistas, tanto médicos como enfermeros, y estamos dentro de un servicio de prevención que puede ser ajeno o puede ser propio de la empresa. Al final esto, la ley no te obliga, a no ser que sea un tamaño que exceda los 500 trabajadores y que tenga especiales riesgos, ¿no? Para esto hay una lista, un anexo dentro del reglamento
y te indica empresas de especial riesgo, se enumeran, ¿no?, todos estos riesgos, y en función de eso pueden obligarte a tener un servicio de prevención Claro, propio. yo me voy a referir porque, claro, cuando hablamos de medicina y hablamos con el trabajo, pues enseguida se nos viene el servicio de prevención que viene cada X tiempo con Claro, el autobús a hacerme claro, el reconocimiento de la empresa. O la mutua, que cuando tengo un accidente en la empresa, pues me voy a la mutua, ¿no? Bueno, eso lo tienen las empresas pequeñas con pocos trabajadores, pero hay grandes empresas que esa función la realiza pues un médico o un enfermero especialista en medicina del trabajo en la empresa in situ, ¿no? Que luego, bueno, pues tiene su mutua, tiene su servicio de riesgos laborales probablemente ajeno de apoyo, ¿no? Según el tamaño de la empresa, tienen servicios ajenos, es decir, tú contratas a una empresa de medicina del trabajo que te da ese servicio, o si tienes un volumen muy importante de trabajadores, tú tienes un servicio propio que hace la vigilancia de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un coste adicional, eso es. puedes subcontratarlo o tenerlo en plantilla propio. Realmente, aparte de la vigilancia de la salud, el servicio de prevención aporta otras especialidades, Eso como es. bien conocéis, ¿no? Economía. De seguridad, ergonomía y de psicosociología aplicada, ¿no? Y seguridad, perdón, y junto con higiene. Entonces, la vigilancia de la salud es una rama más de la parte de la prevención que nos marca la norma. Y no solo nos quedamos en el reconocimiento médico, que al final es lo que muchas veces el empleado... Pero antes de entrar, si me permite un momento. Sí. Vamos a ver, tú eres malagueño de pro, te Sí. explicas divinamente. Este es un programa que se dedica fundamentalmente a hablar de temas de promoción y de prevención de la salud. Luego debemos entender que si esté una especialidad médica, ¿no? Es una especialidad. Correcto, sí. A ver, especialidad. vía MIR totalmente o sea, que regulada como... eso de que antes era un médico que se ponía allí a pasar la consulta o a hacer el reconocimiento del año, ya tiene una carga, digamos, de conocimiento. Correcto, hoy día la formación es vía MIR, con la duración Mire como... lo de médicos residentes, que es para unos años determinados, estudiando una con especialidad. sus rotaciones pertinentes, tanto comunes a las de familia y de cualquier otra especialidad, comunes durante 2 años y luego otros 2 años que son especializadas, ¿no? Tenemos unidades docentes de formación aquí en la región de Murcia y bueno, es una especialidad como cualquier otra. Como Somos puede ser médicos cardiología, o especialistas. como puede ser medicina de familia, o como Digestivo, puede ser medicina interna. cirugía, Bien. etcétera. Luego ya tenemos unos médicos específicamente formados en algo que al público soberano entiende, pero entiende menos. Es decir, que sea el trabajo el que pueda generar problemas. Claro. Claro, quiero decir, mientras que el médico de familia hace una valoración global de los pacientes con respecto a su vida personal, familiar, etcétera, todos sabemos que hay aspectos del trabajo que además eso no llega todos los días. El que está todos los días dándole a la máquina le sale un síndrome del túnel del carpo. El que está todo el mundo mirando al ordenador le duele el cuello. El que está en una central nuclear tiene que llevar cuidado con las radiaciones, etcétera. Luego se desarrolla una rama de la medicina, una rama muy importante a mi juicio de la medicina, que es la medicina del trabajo, que trata de dar respuesta, y ahí ha sido por lo que te hemos invitado, aparte de tus valores personales, a los temas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Y ahí tienen un juego muy importante, aparte de las valoraciones que cuando uno va a hacerse el reconocimiento le hacen, que a mí personalmente me vienen divinamente, porque yo a mis pacientes normales, con hacerle una analítica al año, lo estoy viendo cada 2 meses o cada 3 meses, etcétera, pero esa analítica me viene muy bien, esa audiometría me viene muy bien, esos electros me vienen muy bien, y yo lo que echo de menos es que los servicios de prevención y la atención primaria, lo mismo que hablábamos el otro día con los geriatras, no tuviéramos más relación, porque es que estamos en la misma historia, es que es la misma historia. Luego, vaya por mi parte mi reconocimiento a esta especialidad a la que yo estoy unido, te he contado antes una historia, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo. A mí me parece muy importante. Entonces, a mí me gustaría saber, por lo menos para promocionaros, ¿no? Es decir, cuando llega el camión o sin camión, o cuando el trabajador tiene que ir a un servicio de vigilancia, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué le preguntáis? Ya sé que las empresas, no es lo mismo una empresa de la General Electric a una empresa de trabajo temporal en el campo, pero en general, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué observáis? ¿Qué promocionáis? ¿Qué decís? ¿Os ponéis en contacto con los médicos de familia? Pues bueno, te agradezco mucho la promoción de la especialidad, ¿no? Porque realmente creo que es importante, y sobre todo la comunicación
otros compañeros médicos que muchas veces pues desconocen el tipo de trabajos que hacemos, que nos puede venir muy bien a todos intercambiar toda esta información. Fundamentalmente a la gente. Fundamentalmente al paciente, Eso, efectivamente, eso. que además yo en mi caso personal sí que tengo mucho contacto con los médicos que llevan a pacientes míos que, bueno, pues se detecta alguna patología en consulta totalmente, bueno, pues por sorpresa, Claro. y se le remite rápidamente pues al cirujano o a su médico de familia y el paciente pues queda muy agradecido. A lo que me preguntabas, evidentemente todo lo que hacemos está recogido en protocolos, ¿no? Aplicamos protocolos que están publicados por el Ministerio de Sanidad en función de los riesgos. Esta es la parte importante. Hacéis más cosas. Hacemos más cosas, Claro. ¿no? Pero bueno, evidentemente el reconocimiento médico, que es la parte visual del camión que llega o cuando vas a una consulta de un servicio de prevención o la consulta en tu empresa, el reconocimiento médico es la parte, digamos, con la que se queda el paciente. Pero evidentemente la vigilancia de la salud es mucho más que eso. Al final hay análisis de esos resultados y es lo que nos da entidad como especialidad para analizar todos esos resultados y conocer si en determinados puestos de trabajo aparece mayor Más o menor riesgo. patología en función de los riesgos que tiene. Pero, ¿qué es lo que hacemos en la consulta? Pues ya sea la consulta de una unidad móvil, ya sea la consulta en nuestra empresa o en un servicio de prevención, lo que hacemos es identificar los riesgos que tiene ese trabajador y en función de esos riesgos aplicar unos protocolos. Pero cuando al público tú le hablas de riesgo, ¿eso qué es? ¿Subirse al andamio? Pues ¿qué por es? ejemplo, A ver. riesgos. Venga. No hablamos lo mismo si es una persona que trabaja frente a un ordenador, un trabajo administrativo. ¿Y ahí qué problemas puede haber? Pues hay fundamentalmente problemas osteomusculares, La vista, visuales, eso es. etcétera, Muy de la postura, ergonómicos. Evidentemente de un trabajo en alturas o con una máquina con un compresor o expuesto a ruidos, etcétera. En función de esos riesgos, evidentemente el médico va a buscar una patología distinta. Claro. Y eso es lo que nos da a nosotros como perros sabuesos, el buscar qué patología podemos encontrar en función de los riesgos. Pero claro, yo debo de conocer esos riesgos previamente. Claro. Yo tengo que conocer ese trabajador, dónde está situado en su empresa, qué hace, porque no todo el mundo que trabaja como soldador o como calorifugador hace las mismas tareas. Evidentemente hay que tener una evaluación previa, que esa no la hacemos nosotros. Para eso contamos con un equipo dentro del servicio de prevención, que están los técnicos de prevención, pues con sus distintas especialidades que hemos mencionado antes, y son los que nos dan a nosotros un mapa de riesgos, que mencionaba Pepe al principio. Luego, eso es muy importante. Eso es lo muy que está importante. diciendo. Esa Es decir, perdóname un momento. Es decir, por un lado, gente que estudia dentro de las empresas cada puesto de trabajo. Y cada puesto de trabajo genera una serie, o puede generar una serie de problemas distintos. Luego ya se parte de un estudio previo. Es decir, si estoy en una central nuclear, no es lo mismo el que está allí tocando el átomo, lo digo Correcto, que el que está llevando la carretilla para... Es decir, en una empresa de pintura no es lo mismo el que se sube a pintar que el que está llevando la... Y hay un estudio previo de esos puestos de trabajo. Y cada puesto de trabajo, según me estás diciendo, querido amigo, puede generar problemas de salud distintos. Luego, los temas de vigilancia de la salud son distintos según el puesto de trabajo. Claro, y lo que le hacemos en la consulta es distinto. Eso es. Tenemos una aplicación de protocolos en función de cómo trabaja y dónde trabaja y qué riesgos tiene. Y en función de eso haremos unas pruebas y haremos otras. Evidentemente lo que siempre acompaña es una historia en la que historiamos bien al paciente, antecedentes familiares, por lo que podéis hacer vosotros en consulta. Es exactamente igual, y antecedentes personales, familiares, y conocer un poco su historia laboral, que quizás esto, muchas veces, a otros compañeros que no tienen contacto con el, digamos, con la sensibilidad laboral, se nos escapa. Y todo eso, unido a la exploración física que le hacemos, que generalmente va a ir dirigida en función a lo que estamos buscando, junto con pruebas complementarias. Básicamente, test vision, hacemos espirometrías, electros, audiometrías y la exploración física general. A partir de ahí tenemos, evidentemente, marcadores biológicos con análisis de sangre y orina, y ya de ahí podemos hacer múltiples pruebas en función de los protocolos y lo que en muchos casos la legislación nos pide, incluso placas de tórax, ecografías, pruebas de imagen, etcétera. Cuando él habla de protocolos, que lo ha repetido, lo digo para en general, para la gente que lo Sí, entiende, sí. tal, es decir, si uno está trabajando con amianto o si uno está trabajando con algún problema que puede tener riesgo, etcétera, etcétera, hay actuaciones específicas para descartar esos problemas que pueden generar
ese determinado problema, ¿no? Por ejemplo, si uno está con la mano, dale que te pego, con los ordenadores y tal y cual, pues puede aparecer del famoso síndrome del túnel del carpo, que todo el mundo conoce, o incluso el que está todo el día con la azada o con esto, pues puede tener un Dupuytren que uno genera, etcétera. De luego hay actuaciones específicas que necesitan, y ellos lo conocen muy bien, de protocolos de actuación, donde, por ejemplo, en sitios donde puede haber contaminación medioambiental, pues los protocolos del ASMA se desarrollan para evitar que se produzca eso, ¿no? Pues ese ejemplo lo iba a poner yo. En el caso que de una empresa, pues no lo sé, por ejemplo del polígono de Escombreras, en Cartagena, ¿el servicio de prevención se ocupa también de medir la calidad del aire en el entorno del trabajo o de medir el nivel de ruidos, por ejemplo? Directamente los ruidos sí, si están relacionados con la actividad laboral, pues estarán relacionados con técnicos que miden los valores ambientales, higiene y seguridad. Pero ya cuando entramos en valores ambientales hay técnicos de medio ambiente que se nos escapan del servicio de prevención. Sí que están relacionados, pero que sí informan al servicio de prevención. Es información adicional que te llega, ¿vale? Pero no, quizás estamos hablando ya de temas de medio ambiente y no están tan relacionados con... Bueno, actuarán, o sea, analizarán el nivel de ruido, por ejemplo, y dirán, esta empresa tiene 70 decibelios, pero un trabajador no puede tener más de 70, entonces pues o cambia esos 70 decibelios o le ponen al trabajador las protecciones necesarias para que esos 70 decibelios no repercutan en su Y salud. cuando se habla en vuestra especialidad o subespecialidades o dentro del programa de la formación de estos médicos del trabajo, a mi juicio muy importante, de la seguridad, me gustaría que desarrollara un poco el tema de la seguridad, de qué se trata, le ponemos a la gente botas, no le ponemos botas, le ponemos gafas, eso es la seguridad, o llevar una escolta. A ver. Sí, claro, estamos hablando, me preguntas por la seguridad del trabajo. No, lo digo, luego te hablaré de la ergonomía, luego hablaremos de... Sí, eso es un aspecto muy importante dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la prevención de riesgos implica la seguridad y la utilización de equipos de protección individual, ¿no? Los EPIs. Luego debo entender que cada puesto de trabajo podría o pudiera necesitar de una determinada seguridad para desarrollar ese trabajo. Evidentemente, que viene generalmente marcada por los riesgos que tiene ese puesto de trabajo. Riesgos de golpes o de pinchazos, evidentemente tiene que llevar botas, o de cortes con guantes. Hay unos EPIs básicos en función del puesto de trabajo y en función de los riesgos que tiene el puesto. Cuando decís EPI es el equipo de protección, el equipo de protección individual que he mencionado antes, que se abrevia como EPIs, ¿no? Lo conocemos en este mundo, y yo creo que es bastante común. Los trabajadores, los EPIs, sí que lo conocen. Ahora, antes no, pero ahora incluso cuando un trabajador va a entrar a una empresa, le obligan a hacer un curso de prevención de riesgos laborales de X horas en función del tipo de trabajo que vaya a realizar, con lo cual ya va un poquito más formado de esto sí lo debo hacer o esto no lo debo hacer. Pepe, nos está sorprendiendo, como muy bien dice nuestro amigo Juan Carlos, que creíamos que esto de la salud, de la cosa del trabajo, era hacerse un análisis una vez al año, y esto es bastante más complicado, ¿no? Controlan mucho. Controlan mucho, y más que van a controlar, ahora no lo va a controlar. Es una responsabilidad del empresario. Bueno, ahora ha salido esta última semana, ha salido hace poco que Murcia era ya la tercera comunidad autónoma con menos siniestralidad laboral, y esto es fruto de la legislación que se aplica, de los empresarios que están más concienciados, y porque claro, cuando hay un problema en una empresa, es que esto no se queda de rosita, es que enseguida hay una inspección de trabajo a ver si ha fallado algo porque ha fallado algo por la empresa, o como se dice, es que estos son riesgos que no se pueden controlar y pasan muchas veces. Yo recuerdo, no sé ahora si se llamará lo mismo, el Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo, que estaba en el Palmar, me parecía una gente de un rigor y de una profesionalidad que rozaba lo brillante. No sé cómo estar ahora, pues yo llevo años sin estar en este mundo, pero me parecía un instituto, además cada uno en su sitio, cada uno sabía lo que tenía que hacer, dónde que decir, lo que hacer, y además unas profesionales y unos profesionales de primer nivel, ¿no? Siguen funcionando igual de bien y tenemos muy buena relación. En general, el círculo de médicos del trabajo, de empresas y de servicios de prevención, tenemos muy buena relación con el instituto, y toda la información que ellos nos proporcionan pues son de gran valor para nosotros. O sea que... Además, gente de un nivel científico, publicativo, de investigación de primer nivel. Para mí fue una verdadera sorpresa. Pues luego ya estamos viendo que aquí esto tiene copero, que esto tiene importancia, que nuestro presidente está defendiendo magníficamente la posición del... Di lo que querías decir. Hombre, yo quería decir también que, claro, al final no solo estamos promocionando la salud del trabajador, que evidentemente, pero lo que decía Juan de Dios, estamos evitando que haya accidentes, porque estamos
intentando hacer prevención de accidentes, prevención de enfermedades profesionales y la detección precoz, porque cuando hay veces que no podemos evitarla, pero sí podemos hacer un diagnóstico precoz, y a partir de ahí la capacitación de nosotros como especialistas pues nos otorga capacidad para poder tratarlo, y para poder hacer seguimiento y la labor pericial. Pero, muy importante. Muy importante, muy importante. Al hilo de lo que decía Juan de, es decir, esto es una, ¿cómo diría yo? Una comunión entre las empresas, vosotros, el mundo sindical, muy importante en este tipo de cuestiones, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, yo creo que las empresas han ido entrando cada vez más en este trapo y parece que cada vez lo asumen como propio. ¿O no? Te pregunto. Yo, tal como hemos empezado, entiendo que sí. Y además, lo defendemos los médicos del trabajo porque además es interesante, es Las rentable. empresas asumen las recomendaciones que vosotros les dais en un porcentaje, no sé si me dirás en un 50, no me lo digas. No lo sé, asumen? no. ¿Lo asumen? Yo entiendo que sí, Yo tengo la suerte que mi labor profesional la realizo en SABIC, entonces... No, pero me refiero, tú eres el presidente de la sociedad, irá mucha gente a alabarte y otros a llorarte. Sí. Es que esto es lo que pasa con los presidentes. Juan de, cuando era presidente de la Sociedad de Medicina de Familia, íbamos a llorarle, ¿no? Y él nos daba un pañuelo, entonces ya habéis venido... Quiero decir, es que este es un tema muy importante porque al fin y al cabo... No ya en los temas individuales con los trabajadores, donde la sensibilidad personal es mayor, sino que las empresas a veces tienen que acometer cambios, reformas, empresas pequeñas, Eso es. La crisis ha hecho mucho Eso daño, es. entonces evidentemente, pues por desgracia, pues la prevención muchas veces es lo último a lo que se recurre. A eso me refiero. Entonces, claro, esto ha hecho mucho daño, evidentemente, y si no se hacían reconocimientos médicos, pues en muchas empresas esto ha ido pasando, y si se evitaban visitas del técnico... ¿Pero tú crees que va mejor? Yo creo que va mejor. Además, defendemos que es rentable. Es decir, es rentable invertir en la promoción de la salud, porque el trabajador, cuando mejor se encuentra y en mejor estado de salud esté y más motivado esté, evidentemente para un empresario será muchísimo mejor. Entonces, si lo que buscamos todos al final es encontrar ya no solo prevenir accidentes, es decir, llegamos a puntos en los que estamos bien en temas de siniestralidad laboral, encontramos que disminuimos enfermedad profesional o disminuimos la aparición de patología laboral, llegamos ya a que queremos más, queremos promocionar la salud, queremos promocionar que el ambiente de trabajo sea al final saludable, queremos que el trabajador venga, hay que trabajar, evidentemente, cuando uno viene a trabajar, pues viene a trabajar, pero si se puede llevar una píldora a su casa de cómo comer mejor y cómo hacer mejor deporte y cómo cuidarse más, esa información que se lleva a su casa. Eso al final es lo que intentamos llegar, ese es el paso a futuro que tenemos que generar. No, es de alguna forma lo que nos plantea, en fin, salvando las distancias, no sé si mejor o peor, pero yo es que con los yanquis me llevo... no, es decir, es ese ambiente empresarial donde los servicios como los vuestros de promoción y prevención de la salud pueden hacer que tu llegada al trabajo pueda ser agradable, tener un ambiente agradable, tener un olor agradable, tener una mesa con fruta, es decir, estas pequeñas cosas que parece que cuesta un montón de trabajo, pues los servicios de prevención, no digo yo que vayan a poner la manzana, pero si que uno dice que puede haber una manzana y el empresario es sensible a que esa relación, ese ambiente sea mejor, pues yo creo que hacéis un trabajo estupendo y magnífico. Yo creo que no tiene color, ¿no? Cuando tienes acceso a otros especialistas dentro del servicio, te ponen nutrición a tu alcance, te ponen talleres de relajación, o tienes talleres, hay grandes empresas a nivel nacional que están haciendo verdaderas maravillas, con muchas píldoras informativas, multimedia. Hace poco estuvimos viendo la empresa MAU con unos compañeros que vinieron, MAU a nivel Madrid, y hacían cosas pues fantásticas. En Murcia se hacen cosas maravillosas. ¿Y en el Servicio Murciano de Salud cómo estamos de protegidos? Bueno, pues tenemos... Tenía guardar la pregunta para después, pero ya me la arrebatamos aquí. Pues yo tengo grandes compañeros que están en el Servicio Murciano. Nosotros somos gente que estaba un poco desperdigadas por ahí. Somos, como conocéis, somos médicos del trabajo. La mayoría nos podéis reconocer dentro de un servicio de prevención, pero la verdad, somos muy dispares. Y esto quizás es lo que más cuesta a la unión
y el estar un poco, el no ser homogéneo, ¿no? El poder compartir información. Somos médicos que, como otros compañeros, estamos muy solos porque hacemos nuestra labor básicamente en una unidad básica en la que solamente hay compañeros enfermeros y estamos solo como médicos, no podemos compartir información, nos cuesta trabajo a veces hacer interconsultas, y si encima otros compañeros de la especialidad se dedican a trabajos a veces muy distintos al nuestro, tenemos compañeros que se dedican solamente a las unidades de valoración dentro del INS, de los equipos de valoración de incapacidades, y solo dedican a temas periciales, solo se dedican y se centran en eso. Tenemos otros compañeros que se dedican pues dentro de la pero te médica. estoy hablando del servicio murciano. Y el servicio murciano también tenemos yo compañeros. Yo tengo una amiga que se llama Sara, que está a punto de venir también, etcétera, etcétera, que está en la Risaca y que hacen una labor muy buena, muy son médicos del trabajo del hospital. Claro. En el hospital no solamente hay cirujanos que le puede doler la espalda o pueden pincharse y poder adquirir una hepatitis B o C, es decir, el hospital tiene una carga de problemas de salud laboral muy importantes, de trabajadores con sus riesgos. Por ejemplo, las vacunas de la gripe, sin irnos a la complejidad, es decir, tienen un montón de trabajo que hacer, los médicos residentes nuevos que llegan, los servicios de infecciosas, es decir, tienen y a los centros de salud más pequeños o consultorios más pequeños va también el médico del trabajo alguna vez a ver si estáis bien sentados, si la ergonomía, si la luz es la adecuada y tal. Eso se... Pues hay una versión oficial y una versión real. No, pero si eso es así. Es decir, a nosotros nos hacen siempre, todos los años, la oferta de ir a pasar el reconocimiento. Y entonces, como somos unos trabajadores estupendos con el tema de la gripe, lo hemos demostrado los sanitarios, pues no vamos. Eso no vamos esa es la oficial oficiosa, ¿no? Eso es, entonces esa es la oficial. Y luego viene pues, un tema muy importante en mi juicio, es decir, es que en los últimos 10, 15 años la informática ha revolucionado el mundo de la asistencia sanitaria. Es decir, nos guste o no nos guste, te quitará más tiempo, pero tú tienes una máquina que te está mirando, que esto es, que tú estás sentado en un sitio, y esto le damos poca importancia, y tiene mucha importancia. Porque es verdad que a mí ahora me duele más el cuello, seguramente por razones de edad, escasísima por cierto, pero me duele el cuello. Y la silla, pues no sé si tendrá que girarse o no, y no nadie, es decir, nosotros como profesionales no hemos tenido no sé si la luz que recibo, claro, eso es lo suficientemente o la suficientemente intensidad, es decir, a mí me gustaría que un día te invito, que vaya a mi centro de salud. Y le das un chequeo allí. No, que desayunamos y nos damos un paseo por allí y tú me puedes decir, oye, pues mira Juan, yo creo que aquí se podía, y para esto me sirve a mí, para ir al de la vigilancia y decirle, el Servicio Murciano de Salud, de hecho a mí sí me lo hicieron, vinieron a mi consulta y vieron mi consulta y me dijeron, pues esta silla no puede estar aquí, esta estantería no debería estar aquí está muy enclaustrado para moverte, si vienen periódicamente y si vienen, ¿no? Y lo que sí está claro es que... ¿Van a verte a ti? A mí sí, claro. Yo es que soy más joven. Los técnicos, ¿no? Van los técnicos de prevención y muy bien. Yo llevo, pues 11 años en el Servicio Murciano de Salud, han venido 2 veces, en 2 gerencias distintas, ¿no? Y luego, los que nos hemos incorporado ya como personal fijo hace poco, justo antes de eso, te obligaban a pasar un reconocimiento médico donde te hacían un estudio de tu puesto de trabajo y además te obligan a hacer en el espacio de un año un curso de riesgo de prevención laboral básica. Y yo creo que de alguna forma, con el tema que estuvimos, ¿te acuerdas?, con el jefe de infecciosas, con el tema del ébola, etcétera, yo no sé si ese será un tema de protección. Ellos no fue salud laboral la que, salud pública, ¿no? la que levantó la bandera, sino que aquello de ponerse el traje, de quitarse el traje. Pero es que eso no solamente en el tema del ébola, que es un tema final, ¿no? Pero hay 1000 actividades o muchísimas actividades que necesitan de protección, de seguridad, en traje, en botas. Yo conozco problemas de llevar las botas, que luego la gente llega con unos callos estupendos, con unos dolores en los pies, etcétera. Es decir, que parece que esto que está en otra dimensión, luego es la realidad del trabajador que pasa un montón de horas trabajando. Un montón de horas trabajando. Sí. Y ahora, si dice Mariano que vamos a ir a mejor en el trabajo, perdón, no Mariano Rajoy, que dice que vamos a ir a mejor en el trabajo, razón de más para que este tipo de condicionamiento mejoren la situación de nuestros trabajadores, que como él dice, es invertir en menos bajas laborales, en menos enfermedades y en más promoción y prevención de la salud. Sí, pero yo quiero hacer también hincapié que aparte de que el médico del trabajo de una empresa se dedica a que el ambiente de trabajo sea más idóneo para una mayor reactividad, una mayor productividad
y una mayor protección en el trabajo, que eso lo hace, pues bueno, con la ergonomía, viendo, estudiando el puesto Pero de trabajo, eso su de la riesgo. ergonomía, que Juan, Pues eso es, si tú... si no que nos lo explique él, ¿qué es lo de la ergonomía? Bueno, pues la ergonomía es una especialidad dentro de la prevención de riesgos laborales. Pero no es ningún taco ni ninguna cosa Nada, rara. se puede decir en horario, En horario infantil. en horario protegido. Y la ergonomía se encarga básicamente del estudio de la postura y de cómo nos movemos Postura. y cómo sí, el estudio biomecánico de cómo estamos, de cómo nos Pero encontramos. la postura puede crear problemas. Claro, evidentemente, la A ver, postura, habla un poco de la eso. postura, estar sentado de forma mantenida o estar de pie de forma mantenida, evidentemente tiene sus perjuicios, como podéis conocer, a nivel de cuello, de espalda, el estar sentado, el estar de pie, bipedestación prolongada, puede tener problemas circulatorios. Las varices. En fin, las varices, ¿no? Al final, la postura es muy importante. Y cómo nos sentamos, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, cómo realizamos ciertas tareas y movimientos de Que son brazos, repetitivos muchas veces, repetitivos, sí. en muñecas, Sí. en codos, en hombros, pues esto básicamente es lo que se encarga de estudiar la ergonomía y encontrar cuál es la posición idónea para evitar el daño, ¿no? El daño en nuestro cuerpo, básicamente es eso. Sí, no, fíjate, termino, un momentico, Pepe. Yo estoy muy disgustado con mi compañera de al lado, que es María Teresa Jiménez, la doctora Martín, que es una excelente médica, pero claro, es que ella tiene una protección que yo no tengo. Y es que está sentada, porque pasamos muchas horas, y luego tiene un aparatito para que sus pies no estén reposapiés. así, se hinchen los pies. Está arriba, he intentado quitárselo varias veces para protegerme, No te dejamos. pero ella no me deja. Pero, Claro, ¿por claro. qué no ¿Puedes me la pedir pides a uno mí? al servicio de prevención? Sí, ¿Por qué me la pides yo a mí? también te ¿Cuánto quiero. quieres? No, Haz el pero planteamiento que ibas a hacer lo y que me hacemos la refiero es lo pausa. siguiente, que el médico del trabajo, aparte de ese reconocimiento, para adaptar el puesto de trabajo y ver si esa persona está capacitada para poder realizar ese puesto de trabajo, hace unas medidas de prevención que tú has hecho algo de referencia de, porque la gripe, la vacuna de la gripe también la Claro. ponéis, etcétera, que hace otras medidas que quizás son ajenas a lo que es el puesto de trabajo, pero que sí previenen que pueda enfermar ese paciente, ese trabajador, y evitar que se tenga que coger 5, 6, 7 u 8 días No, de pero- baja pero laboral. si terminamos, Evidentemente, terminamos. campañas de No, vacunación, es que el- campañas de alimentación, campañas de comer mejor, campañas de promocionar el deporte, pero no promocionar el deporte, sino dar planteamientos de cómo puedes hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana, cómo hacerlo, etcétera, llevar fruta a la empresa, en fin, hacemos campañas de muchas cosas, de muchas cosas. Pero yo para que terminar con el reconocimiento médico, ¿es obligatorio? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Porque muchas veces, ahora ya menos, pero antes sí, pues mi empresa me hacía el reconocimiento todos los años y ahora llevo ya 3 años que no me lo ha hecho, entonces pues venga que usted me pida el análisis para ver cómo, Sí. cómo está. Sí. Eso uno. Y luego, hacéis, o muchas empresas hacen otros tipos de reconocimiento ajenos totalmente a lo que es el puesto de trabajo específico. Porque hay algunas empresas que se están dedicando ahora a hacer la detención de sangre oculta en heces. Hay otras empresas que se dedican a hacer citología a sus mujeres para prevenir el cáncer de cuello uterino, que quizás eso se sale un poco de lo que es Sí. lo de medicina laboral estrictamente dentro de una empresa. Y luego, ¿cuáles son los 3 tipos de resultados finales que puede dar un reconocimiento médico? ¿Y qué implica eso? ¿Apto, no apto? ¿Apto como Con cuando el restricciones. carnet de conducir? Apto, pero apto con Con asterisco. reserva. Dejamos el planteamiento hecho, hacemos bien. una pausa publicitaria y ahora enseguida respondemos a lo que ha planteado Juan de Dios. Perfecto. Volvemos con ustedes dentro de un instante.
tienes en la cabecera, pero vamos a hacer el programa y luego lo pongo de otro programa, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuándo entro? Pues ahora te hago la cuenta atrás. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de medicina del trabajo y de salud laboral. Conviene saber que la Constitución insta a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo y además la Ley General de Sanidad, que está vigente en España desde el año 1986, señala la obligatoriedad de promover la salud integral del trabajador, determinar posibles factores que puedan ser motivos para la salud de los trabajadores, nocivos para la salud de los trabajadores, o elaborar mapas de riesgos laborales, entre otras consideraciones que señala esta normativa. Todos sabemos que cuando las condiciones del trabajo son inseguras, insatisfactorias o peligrosas, puede verse dañada nuestra salud, causando accidentes, enfermedades o incluso, en casos extremos, la muerte. La medicina del trabajo es, pues, una especialidad de extraordinaria importancia, comprometida con el control de las condiciones de trabajo y del empleo y, por tanto, con la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores. Vamos a hablar de esto esta semana y, rebosantes de salud y de bienestar, saludamos a quienes representan verdaderamente el alma de este programa, que son los doctores especialistas en medicina de familia, Juan Enrique Perñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe. Bienvenidos. Hacemos extensivo el saludo a nuestro invitado de esta semana, que es el doctor Juan Carlos Rueda, que es presidente de la Sociedad Murciana de Medicina del Trabajo. Doctor Rueda, buenas noches. Hola, buenas noches. Una primera pregunta antes de entrar en tertulia. ¿Usted cree que existe conciencia real de la importancia, conciencia real entre las empresas y entre los trabajadores, entre todos, de la importancia que tiene la medicina del trabajo y la salud laboral? Bueno, yo pienso que sí, en principio cada vez es más extendido la importancia que tiene el cuidar nuestra salud dentro de los trabajos y conocer los riesgos que tiene nuestro puesto de trabajo y conocer cómo es nuestra salud dentro de la empresa. Yo creo que tanto empresarios como trabajadores y como la administración han sido cada vez más conscientes de esto, ¿no? y poner las medidas oportunas para que se lleven a cabo tanto medidas de vigilancia de la salud como de control de riesgos y de promocionar la salud dentro de nuestras empresas y dentro de la administración pública. Sí. Muy bien, bueno, sirva esto un poco como pequeña introducción. Juan de Dios, Juan Enrique, podemos entrar en tertulia cuando queráis. Sí, bueno, tú lo has comentado al principio, ¿no? Hay una ley de prevención de riesgos laborales que obliga al empresario a proteger a sus trabajadores y sus condiciones de trabajo in situ. Cuando hablamos de médicos del trabajo, pues bueno, pues mi empresa no tiene médico del trabajo, esta empresa sí tiene un médico del trabajo. Eso se define por el número de trabajadores de la empresa, la ley obliga a que todas las empresas tengan un médico del trabajo, o ¿cómo se organiza eso? Bueno, como habéis dicho, la vigilancia de la salud, lo que es los reconocimientos médicos que se conocen como vigilancia de salud individual, viene recogido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no?, desde el año 95 y obligan a la realización de reconocimientos médicos y la vigilancia de todos los trabajadores de su salud. Evidentemente, no todas las empresas pueden tener un médico del trabajo en su plantilla. Fundamentalmente por el número y por la actividad de riesgo. Esto es lo que determina, ¿no?, el número de trabajadores por el tamaño de la empresa y los riesgos especiales que contempla la empresa. Para esto existe otra normativa, que es los reglamentos de los servicios de prevención, que vienen desde el año 97 y que además se actualizaron el año pasado, en el 2015, y esta norma también viene a regular el tamaño de la empresa en función también de los riesgos que tienen en cada uno de los puestos de trabajo. Realmente todo se articula a través de servicios de prevención, generalmente ajenos, ¿no?, que denominamos, son los servicios de prevención ajenos, que son los encargados de llevar a cabo la vigilancia de la salud en múltiples empresas, ¿no? La empresa puede contratar este asesoramiento externo a su plantilla. Empresas de gran tamaño en número de empleados y por la magnitud de la empresa pueden generar un servicio de prevención propio en este caso. El especialista y la unidad de vigilancia de la salud, lo que llamamos las unidades básicas de salud, que están estructuradas dentro de la ley, pues son comunes. Al final somos especialistas, tanto médicos como enfermeros,
y estamos dentro de un servicio de prevención que puede ser ajeno o puede ser propio de la empresa. Al final esto, la ley no te obliga, a no ser que sea un tamaño que exceda los 500 trabajadores y que tenga especiales riesgos, ¿no? Para esto hay una lista, un anexo dentro del reglamento y te indica empresas de especial riesgo, se enumeran, ¿no?, todos estos riesgos y en función de eso pueden obligarte a tener un servicio de prevención. No, yo me voy a referir porque, claro, cuando hablamos de medicina y hablamos con el trabajo, pues enseguida se nos viene el servicio de prevención que viene cada X tiempo con el autobús a hacerme el reconocimiento de la empresa. O la mutua, que cuando tengo un accidente en la empresa, pues me voy a la mutua, ¿no? Bueno, eso lo tienen las empresas pequeñas con pocos trabajadores, pero hay grandes empresas que esa función la realiza pues un médico o un enfermero especialista en medicina del trabajo en la empresa in situ, ¿no? Que luego, bueno, pues tiene su mutua, tiene su servicio de riesgos laborales probablemente ajeno de apoyo, ¿no? Según el tamaño de la empresa, tienen servicios ajenos, es decir, tú contratas a una empresa de medicina del trabajo que te da ese servicio, o si tienes un volumen muy importante de trabajadores, tú tienes un servicio propio que hace la vigilancia de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un coste adicional, eso es. Puedes subcontratarlo o tenerlo en plantilla propio. Realmente, aparte de la vigilancia de la salud, el servicio de prevención aporta otras especialidades, como bien conocéis, ¿no? De seguridad, ergonomía y de psicosociología aplicada, ¿no? Y seguridad, perdón, y junto con higiene. Entonces, la vigilancia de la salud es una rama más de la parte de la prevención que nos marca la norma, y no solo nos quedamos en el reconocimiento médico, que al final es lo que muchas veces el empleado... Pero antes de entrar, si me permite un momento. Sí. Vamos a ver, tú eres malagueño de pro, te Sí. explicas divinamente. Este es un programa que se dedica fundamentalmente a hablar de temas de promoción y de prevención de la salud. Luego debemos entender que si esté una especialidad médica, ¿no? Es una especialidad. Correcto, sí. A ver, vía MIR totalmente regulada. Como... Eso de que antes era un médico que se ponía allí a pasar la consulta o a hacer el reconocimiento del año, ya tiene una carga, digamos, de conocimiento. Correcto, hoy día la formación es vía MIR, con la duración Mire como... lo de médicos residentes, que es para unos años determinados, estudiando una especialidad. Con sus rotaciones pertinentes, tanto comunes a las de familia y de cualquier otra especialidad, comunes durante 2 años y luego otros 2 años que son especializadas, ¿no? Tenemos unidades docentes de formación aquí en la región de Murcia y bueno, es una especialidad como cualquier otra. Como puede ser cardiología, o como puede ser medicina de familia, o como puede ser medicina cirugía, etc. Luego ya tenemos unos médicos específicamente formados en algo que al público soberano entiende, pero entiende menos. Es decir, que sea el trabajo el que pueda generar problemas. Claro. Claro, quiero decir, mientras que el médico de familia hace una valoración global de los pacientes con respecto a su vida personal, familiar, etcétera, todos sabemos que hay aspectos del trabajo que además eso nos llega todos los días. El que está todos los días dándole a la máquina le sale un síndrome del túnel del carpo. El que está todo el mundo mirando al ordenador le duele el cuello. El que está en una central nuclear tiene que llevar cuidado con las radiaciones, etcétera. Luego se desarrolla una rama de la medicina, una rama muy importante a mi juicio de la medicina, que es la medicina del trabajo, que trata de dar respuesta, y ahí ha sido por lo que te hemos invitado, aparte de tus valores personales, a los temas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Y ahí tienen un juego muy importante, aparte de las valoraciones que cuando uno va a hacerse el reconocimiento le hacen, que a mí personalmente me vienen divinamente, porque yo a mis pacientes normales, con hacerles una analítica al año, lo estoy viendo cada 2 meses o cada 3 meses, etcétera, pero esa analítica me viene muy bien, esa audiometría me viene muy bien, esos electros me vienen muy bien, y yo lo que echo de menos es que los servicios de prevención y la atención primaria, lo mismo que hablábamos el otro día con los geriatras, no tuviéramos más relación, porque es que estamos en la misma historia, es que es la misma historia. Luego, vaya por mi parte mi reconocimiento a esta especialidad a la que yo estoy unido, te he contado antes una historia, etcétera, etcétera, desde hace mucho tiempo. A mí me parece muy importante. Entonces, a mí me gustaría saber, por lo menos para promocionaros, ¿no? Es decir, cuando llega el camión o sin camión, o cuando el trabajador tiene que ir a un servicio de vigilancia, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué le preguntáis? Ya sé que las empresas, no es lo mismo una empresa de la General Electric a una empresa de trabajo temporal en el campo, pero en general, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué observáis? ¿Qué promocionáis? ¿Qué decís? ¿Os ponéis en contacto con los médicos de familia?
Pues bueno, te agradezco mucho la promoción de la especialidad, ¿no? Porque realmente creo que es importante y sobre todo la comunicación entre otros compañeros médicos que muchas veces pues desconocen el tipo de trabajos que hacemos, que nos puede venir muy bien a todos intercambiar toda esta información. Fundamentalmente a la gente. Fundamentalmente al paciente, efectivamente, eso. que además yo en mi caso personal sí que tengo mucho contacto con los médicos que llevan a pacientes míos que, bueno, pues se detecta alguna patología en consulta totalmente, bueno, pues por sorpresa, Claro. y se le remite rápidamente pues al cirujano o a su médico de familia y el paciente pues queda muy agradecido. A lo que me preguntabas, evidentemente todo lo que hacemos está recogido en protocolos, ¿no? Aplicamos protocolos que están publicados por el Ministerio de Sanidad en función de los riesgos. Esta es la parte importante. Hacéis más cosas. Hacemos más cosas, Claro. ¿no? Pero bueno, evidentemente el reconocimiento médico, que es la parte visual del camión que llega o cuando vas a una consulta de un servicio de prevención o la consulta en tu empresa, el reconocimiento médico es la parte, digamos, con la que se queda el paciente. Pero evidentemente la vigilancia de la salud es mucho más que eso. Al final hay análisis de esos resultados y es lo que nos da entidad como especialidad para analizar todos esos resultados y conocer si en determinados puestos de trabajo aparece mayor Más o menor riesgo. patología en función de los riesgos que tiene. Pero, ¿qué es lo que hacemos en la consulta? Pues ya sea la consulta de una unidad móvil, ya sea la consulta en nuestra empresa o en un servicio de prevención, lo que hacemos es identificar los riesgos que tiene ese trabajador y en función de esos riesgos aplicar unos protocolos. Pero cuando el público tú le hablas de riesgo, ¿eso que es? ¿Subirse al andamio? Pues ¿qué por es? ejemplo, A ver. riesgos. Venga. No hablamos lo mismo si es una persona que trabaja frente a un ordenador, un trabajo administrativo. ¿Y ahí qué problemas puede haber? Pues hay fundamentalmente problemas osteomusculares, La vista, visuales, eso es. etcétera, Muy de la postura, ergonómicos. Evidentemente de un trabajo en alturas o con una máquina con un compresor o expuesto a ruidos, etcétera. En función de esos riesgos, evidentemente el médico va a buscar una patología distinta. Claro. Y eso es lo que nos da a nosotros como perros sabuesos, el buscar qué patología podemos encontrar en función de los riesgos. Pero claro, yo debo de conocer esos riesgos previamente. Claro. Yo tengo que conocer ese trabajador, dónde está situado en su empresa, qué hace, porque no todo el mundo que trabaja como soldador o como calorifugador hace las mismas tareas. Evidentemente hay que tener una evaluación previa, que esa no la hacemos nosotros. Para eso contamos con un equipo dentro del servicio de prevención, que están los técnicos de prevención, pues con sus distintas especialidades que hemos mencionado antes, y son los que nos dan a nosotros un mapa de riesgos, que mencionaba Pepe al principio. Luego, eso es muy importante. Eso es lo muy que te- importante. Es decir, perdóname un momento. Es decir, por un lado, gente que estudia dentro de las empresas cada puesto de trabajo. Y cada puesto de trabajo genera una serie, o puede generar una serie de problemas distintos. Luego ya se parte de un estudio previo. Es decir, si estoy en una central nuclear, no es lo mismo el que está allí tocando el átomo lo digo Correcto, sí. que el que está llevando la carretilla para... Es decir, en una empresa de pintura no es lo mismo el que se sube a pintar que el que está llevando la... Y hay un estudio previo de esos puestos de trabajo. Y cada puesto de trabajo, según me estás diciendo, querido amigo, puede generar problemas de salud distintos. Luego, los temas de vigilancia de la salud son distintos según el puesto de trabajo. Claro. Y lo que le hacemos en la consulta es distinto. Eso es. Tenemos una aplicación de protocolos en función de cómo trabaja y dónde trabaja y qué riesgos tiene. Y en función de eso haremos unas pruebas y haremos otras. Evidentemente lo que siempre acompaña es una historia en la que historiamos bien al paciente, antecedentes familiares, por lo que podéis hacer vosotros en consulta, exactamente igual, y antecedentes personales, familiares, y conocer un poco su historia laboral, que quizás esto, muchas veces, a otros compañeros que no tienen contacto con el, digamos, con la sensibilidad laboral, se nos escapa. Y todo eso, unido a la exploración física que le hacemos, que generalmente va a ir dirigida en función a lo que estamos buscando, junto con pruebas complementarias. Básicamente, test vision, hacemos espirometrías, electros, audiometrías y la exploración física general. A partir de ahí tenemos, evidentemente, marcadores biológicos con análisis de sangre y orina, y ya de ahí podemos hacer múltiples pruebas en función de los protocolos y lo que en muchos casos la legislación nos pide, incluso placas de tórax, ecografías, pruebas de imagen, etcétera. Cuando él habla de protocolos, que lo ha repetido, lo digo para en general, para la gente que lo Sí, entiende, sí. tal, es decir, si uno está trabajando con amianto o si uno está trabajando con algún problema que puede tener riesgo, etcétera, etcétera, hay actuaciones específicas para descartar esos problemas que pueden generar
ese determinado problema, ¿no? Por ejemplo, si uno está con la mano, dale que te pego, con los ordenadores y tal y cual, pues puede aparecer del famoso síndrome del túnel del carpo, que todo el mundo conoce, o incluso el que está todo el día con la azada o con esto, pues puede tener un Dupuytren que uno genera, etcétera. De luego hay actuaciones específicas que necesitan, y ellos lo conocen muy bien, de protocolos de actuación, donde, por ejemplo, en sitios donde puede haber contaminación medioambiental, pues los protocolos del ASMA se desarrollan para evitar que se produzca eso, ¿no? Pues ese ejemplo lo iba a poner yo. En el caso que de una empresa, pues no lo sé, por ejemplo del polígono de Escombreras, en Cartagena, ¿el servicio de prevención se ocupa también de medir la calidad del aire en el entorno del trabajo o de medir el nivel de ruidos, por ejemplo? Directamente los ruidos sí, si están relacionados con la actividad laboral, pues estarán relacionados con técnicos que miden los valores ambientales, higiene y seguridad. Pero ya cuando entramos en valores ambientales hay técnicos de medio ambiente que se nos escapan del servicio de prevención. Sí que están relacionados, pero que sí informan al servicio de prevención. Es información adicional que te llega, ¿vale? Pero no, quizás estamos hablando ya de temas de medio ambiente y no están tan relacionados con... Analizarán el nivel de ruido, por ejemplo, y dirán, esta empresa tiene 70 decibelios, pero un trabajador no puede tener más de 70. Entonces, pues, o cambia esos 70 decibelios o le ponen al trabajador las protecciones necesarias para que esos 70 decibelios no repercutan en su salud. Cuando se habla en vuestra especialidad o subespecialidades o dentro del programa de la formación de estos médicos del trabajo, a mi juicio muy importante, de la seguridad, me gustaría que desarrollara un poco el tema de la seguridad, de qué se trata, le ponemos a la gente botas, no le ponemos botas, le ponemos gafas, eso es la seguridad, o llevar una escolta. A ver. Sí, claro, estamos hablando, me preguntas por la seguridad del trabajo. No, lo digo, luego te hablaré de la ergonomía, luego hablaremos de... Sí, eso es un aspecto muy importante dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la prevención de riesgos implica la seguridad y la utilización de equipos de protección individual, ¿no? Los EPIs. Luego debo entender que cada puesto de trabajo podría o pudiera necesitar de una determinada seguridad para desarrollar ese trabajo. Evidentemente, que viene generalmente marcada por los riesgos que tiene ese puesto de trabajo. Riesgos de golpes o de pinchazos, evidentemente tiene que llevar botas, o de cortes con guantes. Hay unos EPIs básicos en función del puesto de trabajo y en función de los riesgos que tiene el puesto. Cuando decís EPI es el equipo de protección individual que he mencionado antes, que se abre ya como EPIs, ¿no? Lo conocemos en este mundo, y yo creo que es bastante común. Los trabajadores, los EPIs, sí que lo conocen. Ahora, antes no, pero ahora incluso cuando un trabajador va a entrar a una empresa, le obligan a hacer un curso de prevención de riesgos laborales de X horas en función del tipo de trabajo que vaya a realizar, con lo cual ya va un poquito más formado de esto sí lo debo hacer o esto no lo debo hacer. Pepe, nos está sorprendiendo, como muy bien dice nuestro amigo Juan Carlos, que creíamos que esto de la salud, de la cosa del trabajo, era hacerse un análisis una vez al año, y esto es bastante más complicado, ¿no? Controlan mucho, y más que van a controlar, ahora no lo va a controlar. Es una responsabilidad del empresario. Bueno, ahora ha salido esta última semana, ha salido hace poco que Murcia era ya la tercera comunidad autónoma con menos siniestralidad laboral, y esto es fruto de la legislación que se aplica, de los empresarios que están más concienciados, y porque claro, cuando hay un problema en una empresa, es que esto no se queda de rosita, es que enseguida hay una inspección de trabajo a ver si ha fallado algo porque ha fallado algo por la empresa, o como se dice, es que estos son riesgos que no se pueden controlar y pasan muchas veces. Yo recuerdo, no sé ahora si se llamará lo mismo, el Instituto de Higiene y Seguridad del Trabajo, que estaba en el Palmar, me parecía una gente de un rigor y de una profesionalidad que rozaba lo brillante. No sé cómo estar ahora, pues yo llevo años sin estar en este mundo, pero me parecía un instituto, además cada uno en su sitio, cada uno sabía lo que tenía que hacer, dónde que decir, lo que hacer, y además unas profesionales y unos profesionales de primer nivel, ¿no? Siguen funcionando igual de bien y tenemos muy buena relación. En general, el círculo de médicos del trabajo, de empresas y de servicios de prevención, tenemos muy buena relación con el instituto, y toda la información que ellos nos proporcionan pues son de gran valor para nosotros. O sea que... Además, gente de un nivel científico, publicativo, de investigación de primer nivel. Para mí fue una verdadera sorpresa. Pues luego ya estamos viendo que aquí esto tiene copero, que esto tiene importancia, que nuestro presidente está defendiendo magníficamente la posición del... Di lo que querías decir. Hombre, yo quería decir también que, claro, al final no solo estamos promocionando la salud del trabajador, que evidentemente, pero lo que decía Juan de Dios, estamos
evitando que haya accidentes, Eso es. porque estamos intentando hacer prevención de accidentes, prevención de enfermedades profesionales y la detección precoz, porque cuando hay veces que no podemos evitarla, pero sí podemos hacer un diagnóstico precoz y a partir de ahí la capacitación de nosotros como especialistas pues nos otorga capacidad para poder tratarlo y para poder hacer seguimiento y la labor pericial. Pero, muy importante. Muy importante, muy importante. Al hilo de lo que decía Juan de, es decir, esto es una, ¿cómo diría yo? Una comunión entre las empresas, vosotros, el mundo sindical, muy importante en este tipo de cuestiones, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, yo creo que las empresas han ido entrando cada vez más en este trapo y parece que cada vez lo asumen como propio. ¿O no? Te pregunto. Yo, tal como hemos empezado, entiendo que sí. Y además, lo defendemos los médicos del trabajo porque además es interesante, es Las rentable. empresas asumen las recomendaciones que vosotros les dais en un porcentaje, no sé si me dirás en un 50, no me lo digas. No lo sé, asumen? no. ¿Lo asumen? Yo entiendo que sí, Yo tengo la suerte que mi labor profesional la realizo en Sabic, entonces... No, pero me refiero, tú eres el presidente de la sociedad, irá mucha gente a alabarte y otros a llorarte. Sí. Es que esto es lo que pasa con los presidentes. Juan de, cuando era presidente de la Sociedad de Medicina de Familia, íbamos a llorarle, ¿no? Y él nos daba un pañuelo, entonces ya habéis venido... Quiero decir, es que este es un tema muy importante porque al fin y al cabo... No ya en los temas individuales con los trabajadores, donde la sensibilidad personal es mayor, sino que las empresas a veces tienen que acometer cambios, reformas, Eso es. empresas pequeñas, Eso es. La crisis ha hecho mucho Eso daño, es. entonces evidentemente, pues por desgracia, pues la prevención muchas veces es lo último a lo que Eso se es. recurre. A eso me refiero. Entonces, claro, esto ha hecho mucho daño, evidentemente, y si no se hacían reconocimientos médicos, pues en muchas empresas esto ha ido pasando y si se evitaban visitas del técnico... ¿Pero tú crees que va mejor? Yo creo que va mejor. Además, defendemos que es rentable. Es decir, sí, es rentable invertir en la promoción de la salud porque el trabajador, cuando mejor se encuentra y en mejor estado de salud esté y más motivado esté, evidentemente para un empresario será muchísimo mejor. Entonces, si lo que buscamos todos al final es encontrar ya no solo prevenir accidentes, es decir, llegamos a puntos en los que estamos bien en temas de siniestralidad laboral, encontramos que disminuimos enfermedad profesional o disminuimos la aparición de patología laboral, llegamos ya a que queremos más, queremos promocionar la salud, queremos promocionar que el ambiente de trabajo sea al final saludable, queremos que el trabajador venga, hay que trabajar, evidentemente, cuando uno viene a trabajar, pues viene a trabajar, pero si se puede llevar una píldora a su casa de cómo comer mejor y cómo hacer mejor deporte y cómo cuidarse más, esa información que se lleva a su casa. Eso al final es lo que intentamos llegar, ese es el paso a futuro que tenemos que generar. No, es de alguna forma lo que nos plantea, en fin, salvando las distancias, no sé si mejor o peor, porque yo es que con los yanquis me llevo... no, es decir, es ese ambiente empresarial donde los servicios como los puestos de promoción y prevención de la salud pueden hacer que tu llegada al trabajo pueda ser agradable, tener un ambiente agradable, tener un olor agradable, tener una mesa con fruta, es decir, estas pequeñas cosas que parece que cuesta un montón de trabajo, pues los servicios de prevención, no digo yo que vayan a poner la manzana, pero si que uno dice que puede haber una manzana y el empresario es sensible a que esa relación, ese ambiente sea mejor, pues yo creo que hacéis un trabajo estupendo y magnífico. Yo creo que no tiene color, ¿no? Cuando tienes acceso a otros especialistas dentro del servicio, te ponen nutrición a tu alcance, te ponen talleres de relajación o tienes talleres, hay grandes empresas a nivel nacional que están haciendo verdaderas maravillas, con muchas píldoras informativas, multimedia. Hace poco estuvimos viendo la empresa MAU con unos compañeros que vinieron, MAU a nivel Madrid, y hacían cosas pues fantásticas. En Murcia se hacen cosas maravillosas. ¿Y en el Servicio Murciano de Salud cómo estamos de protegidos? Bueno, pues tenemos... Tenía guardar la pregunta para después, pero ya me la arrebatamos aquí. Pues yo tengo grandes compañeros que están en el Servicio Murciano. Lo sé. Nosotros somos... gente que estaba un poco desperdigadas por ahí. Somos, como conocéis, somos médicos del trabajo, la mayoría nos podéis reconocer dentro de un servicio de prevención, pero la verdad, somos muy dispares y esto quizás es lo que más cuesta a la unión
y el estar un poco, el no ser homogéneo, ¿no? El poder compartir información. Somos médicos que, como otros compañeros, estamos muy solos porque hacemos nuestra labor básicamente en una unidad básica en la que solamente hay compañeros enfermeros y estamos solo como médicos, no podemos compartir información, nos cuesta trabajo a veces hacer interconsultas, y si encima otros compañeros de la especialidad se dedican a trabajos a veces muy distintos al nuestro, tenemos compañeros que se dedican solamente a las unidades de valoración dentro del INS, de los equipos de valoración de incapacidades, y solo dedican a temas periciales, solo se dedican y se centran en eso. Tenemos otros compañeros que se dedican pues dentro de la pero te médica. estoy hablando del servicio murciano. Y el servicio murciano también tenemos yo compañeros. Yo tengo una amiga que se llama Sara, que está a punto de venir también, etcétera, etcétera, que está en la Risaca y que hacen una labor muy buena, muy son médicos del trabajo del hospital. Claro, ¿no? Para... En el hospital no solamente hay cirujanos que le puede doler la espalda o pueden pincharse y poder adquirir una hepatitis B o C, es decir, el hospital tiene una carga de problemas de salud laboral muy importantes. De trabajadores con sus riesgos. Por ejemplo, las vacunas de la gripe, sin irnos a la complejidad, es decir, tienen un montón de trabajo que hacer, los médicos residentes nuevos que llegan, los servicios de infecciosas, es decir, tienen Y a los centros de salud más pequeños o consultorios más pequeños, va también el médico del trabajo alguna vez a ver si estáis bien sentados, si la ergonomía, si la luz es la adecuada y tal. Eso se... Pues hay una versión oficial y una versión real. No, pero si eso es así. Es decir, a nosotros nos hacen siempre, todos los años, la oferta de ir a pasar el reconocimiento. Y entonces, como somos unos trabajadores estupendos con el tema de la gripe, lo hemos demostrado los sanitarios, pues no vamos. Eso no vamos, esa es la oficial oficiosa, Eso, ¿no? Entonces, esa es la oficial. Y luego viene pues, un tema muy importante en mi juicio, es decir, es que en los últimos 10, 15 años la informática ha revolucionado el mundo de la asistencia sanitaria. Es decir, nos guste o no nos guste, te quitará más tiempo, ¿no? Pero tú tienes una máquina que te está mirando, que tú estás sentado en un sitio, y esto le damos poca importancia, y tiene mucha importancia. Porque es verdad que a mí ahora me duele más el cuello, seguramente por razones de edad, escasísima por cierto, pero me duele el cuello. Y la silla, pues no sé si tendrá que girarse o no. Y no nadie, es decir, nosotros como profesionales no hemos tenido no sé si la luz que recibo, claro, eso es lo suficientemente o la suficientemente intensidad. Es decir, a mí me gustaría que un día te invito, que vaya a mi centro de salud. Y le vas un chequeo allí. No, que desayunamos y nos damos un paseo por allí y tú me puedes decir, oye, pues mira Juan, yo creo que aquí se podía, y para esto me sirve a mí, para ir al de la vigilancia y decirle, el Servicio Murciano de Salud, de hecho a mí sí me lo hicieron, vinieron a mi consulta y vieron mi consulta y me dijeron, pues esta silla no puede estar aquí, esta estantería no debería estar aquí está muy enclaustrado para moverte, si vienen periódicamente y si vienen, ¿no? Y lo que sí está claro es que... ¿Van a verte a ti? A mí sí, claro. Yo es que soy más joven. Los técnicos, ¿no? Van los técnicos de prevención y muy bien. Yo llevo, pues 11 años en el Servicio Murciano de Salud, han venido 2 veces, en 2 gerencias distintas, ¿no? Y luego, los que nos hemos incorporado ya como personal fijo hace poco, justo antes de eso, te obligaban a pasar un reconocimiento médico donde te hacían un estudio de tu puesto de trabajo y además te obligan a hacer en el espacio de un año un curso de riesgo de prevención laboral básica. Yo creo que de alguna forma, con el tema que estuvimos, ¿te acuerdas?, con el jefe de infecciosas, con el tema del ébola, etcétera. Yo no sé si ese será un tema de protección. Ellos no fue salud laboral la fue que, salud pública, ¿no? la que levantó la bandera, sino que aquello de ponerse el traje, de quitarse el traje. Pero es que eso no solamente en el tema del ébola, que es un tema final, ¿no? Pero hay 1000 actividades o muchísimas actividades que necesitan de protección, de seguridad, en traje, en botas. Yo conozco problemas de llevar las botas, que luego la gente llega con unos callos estupendos, con unos dolores en los pies, etcétera. Es decir, que parece que esto que está en otra dimensión, luego es la realidad del trabajador que pasa un montón de horas trabajando. Un montón de horas trabajando. Sí. Y ahora, si dice Mariano que vamos a ir a mejor en el trabajo, perdón, no Mariano Rajoy, que dice vamos a ir a mejor en el trabajo, razón de más para que este tipo de condicionamiento mejoren la situación de nuestros trabajadores, que como él dice, es invertir en menos bajas laborales, en menos enfermedades y en más promoción y prevención de la salud. Sí, pero yo quiero hacer también hincapié que aparte de que el médico del trabajo de una empresa se dedica a que el ambiente de trabajo sea más idóneo para una mayor reactividad, una mayor productividad
y una mayor protección en el trabajo, que eso lo hace, pues bueno, con la ergonomía, viendo, estudiando el puesto de Pero trabajo, eso su de la riesgo. ergonomía, ¿qué, Juan? Pues eso es, si tú... Si no, que nos lo explique él. ¿Qué es lo de la ergonomía? Bueno, pues la ergonomía es una especialidad dentro de la prevención de riesgos laborales. Pero no es ningún taco ni ninguna cosa Nada, rara. se puede decir en horario, En horario infantil. en horario protegido. Y la ergonomía se encarga básicamente del estudio de la postura y de cómo nos movemos Postura. y cómo sí, el estudio de biomecánico de cómo estamos, de cómo nos Pero encontramos. la postura puede crear problemas. Claro, evidentemente, la A ver, postura, habla un poco de la eso. postura, estar sentado de forma mantenida o estar de pie de forma mantenida, evidentemente tiene sus perjuicios, como podéis conocer, a nivel de cuello, de espalda, el estar sentado, el estar de pie, bipedestación prolongada, puede tener problemas circulatorios. Las varices. En fin, las varices, ¿no? Al final, la postura es muy importante. Y cómo nos sentamos, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, cómo realizamos ciertas tareas y movimientos de Que son brazos, repetitivas muchas veces, repetitivos, sí. en muñecas, Sí. en codos, en hombros, pues esto básicamente es lo que se encarga de Sí. estudiar la ergonomía y encontrar cuál es la posición idónea para evitar el daño, ¿no? El daño en nuestro cuerpo, básicamente es eso. Sí, sí, no, fíjate, termino, un momentico, Pepe. Yo estoy muy disgustado con mi compañera de al lado, que es María Teresa Jiménez, la doctora Martín, que es una excelente médica, pero claro, es que ella tiene una protección que yo no tengo. Y es que está sentada, porque pasamos muchas horas, y luego tiene un aparatito para que sus pies no reposapiés, estén así, se reposapiés. hinchen los pies. Está arriba, he intentado quitárselo varias veces para protegerme, te ha dejado. pero ella no me deja. Pero, Claro, ¿por claro. qué me ¿Puedes la pedir pides a uno mí? al servicio de prevención? Sí, ¿Por qué me la pides yo a mí? también te ¿Cuál quiero. tú quieres? No, Haz el pero lo planteamiento que ibas a hacer lo que y me hacemos la refiero es lo pausa. siguiente, que el médico del trabajo, aparte de ese reconocimiento, para adaptar el puesto de trabajo y ver si esa persona está capacitada para poder realizar ese puesto de trabajo, hace unas medidas de prevención que tú has hecho algo de referencia de, porque la gripe, la vacuna de la gripe también la Claro. ponéis, etcétera, que hace otras medidas que quizás son ajenas a lo que es el puesto de trabajo, pero que sí previenen que pueda enfermar ese paciente, ese trabajador, y evitar que se tenga que coger 5, 6, 7 u 8 días No, de pero- baja pero laboral. si terminamos, Evidentemente, terminamos. campañas de vacunación, No, es que el- campañas de alimentación, campañas de comer mejor, campañas de promocionar el deporte, pero no promocionar el deporte, sino dar planteamientos de cómo puedes hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana, cómo hacerlo, etcétera, llevar fruta a la empresa, en fin, hacemos campañas de muchas cosas, de muchas cosas. Pero yo para terminar con el reconocimiento médico, ¿es obligatorio? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Porque muchas veces, ahora ya menos, pero antes sí, pues mi empresa me hacía el reconocimiento todos los años y ahora llevo ya 3 años que no me lo ha hecho, entonces pues venga que usted me pida el análisis para ver cómo, Sí. cómo está. Sí. Eso uno. Y luego, hacéis, o muchas empresas hacen otros tipos de reconocimiento ajenos totalmente a lo que es el puesto de trabajo específico. Porque hay algunas empresas que se están dedicando ahora a hacer la detención de sangre oculta en heces. Hay otras empresas que se dedican a hacer citología a sus mujeres para prevenir el cáncer de cuello uterino, que quizás eso se sale un poco de lo que es Sí. lo de medicina laboral estrictamente dentro de una empresa. Y luego, ¿cuáles son los 3 tipos de resultados finales que puede dar un reconocimiento médico? ¿Y qué implica eso? ¿Apto, no apto? ¿Apto como Con cuando el restricciones. carnet de conducir? Apto, pero apto con Con asterisco. reserva. Dejamos el planteamiento hecho, hacemos bien. una pausa publicitaria y ahora enseguida respondemos a lo que ha planteado Juan de Dios. Perfecto. Volvemos con ustedes dentro de un instante.
Prevenido. Vale, silencio, se escapa algo en la grabación. Bueno, si se han incorporado tarde a Encantados de Cuidarte, se han perdido ya la mayor parte del programa, porque nos hemos consumido la mayor parte en la primera mitad, ¿no? Pero bueno, esta semana estamos hablando de salud laboral y de medicina del trabajo. Y están con nosotros, como cada semana, los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan Dios González, y hoy como invitado el doctor Juan Carlos Rueda, que es presidente de la Sociedad Murciana de Medicina del Trabajo. Y como él ha dicho hace un momento, es también el médico de empresa de la empresa Savic. Y le había dejado Juan de Dios planteada una serie de cuestiones, 3 preguntas en una antes de la publicidad, doctor Rueda. Una era sobre la voluntariedad o obligatoriedad de las revisiones médicas en la empresa, la otra sobre los tipos de revisiones que se hacen y la tercera sobre los resultados que dan estas revisiones. Sí. Bueno, pues como preguntaba Juan de Dios, pues el reconocimiento médico, la norma nos dice que siempre tiene que ser voluntario. Es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que siempre debe ser voluntario y prestando el conocimiento y el consentimiento, el trabajador. Pero hay para esto 3 excepciones, que además lo marca la norma muy bien y siempre han supuesto pues problemas y hay jurisprudencia que asienta en un lado y en el otro. Fundamentalmente debe de ser obligatorio cuando el puesto de trabajo y los riesgos de los que hablábamos antes pueden suponer un riesgo para el trabajador. ¿Vale? Entonces, en este caso, debe ser obligatorio el reconocimiento médico para descartar estos daños en la salud del trabajador. El otro supuesto es cuando hay una normativa que especifique que tiene que haber un reconocimiento médico. Por ejemplo, radiaciones ionizantes. Alguien que trabaja con radiaciones, hay un Real Decreto que desarrolla que es obligatorio hacer un reconocimiento médico, ¿no? O como el que se expone a amianto, ¿no? Igualmente. Y el último y tercer supuesto es cuando el puesto de trabajo implique riesgos para el propio trabajador o para terceros. Y en este caso debe ser obligatorio. Se entiende bien un conductor, por ejemplo, de autobús o un conductor de un tren, ¿no? Cuando hay riesgos para terceros, la norma también pues va en el sentido de proteger y que se haga un reconocimiento para que la salud de ese trabajador esté en perfectas condiciones. En cuanto a la periodicidad que me preguntabas, pues evidentemente lo normal es que sea anual, pero en función de los riesgos del puesto de trabajo igualmente se desarrollan lo que habíamos mencionado antes, los protocolos, ¿no?, del Ministerio de Sanidad, y cada protocolo, en función de si es más o menos lesivo el puesto de trabajo, puede ser más flexible la periodicidad, y en función de, por ejemplo, exposición a ruidos, como ejemplo, que esté pues sin grandes decibelios, podemos estar hablando de periodicidades de cada 3 o 5 años hacer una audiometría, pero lo normal sería hacer un reconocimiento médico anual. Y como resultado final, pues evidentemente esto es lo que dictamina nuestro trabajo y la parte quizás complicada que nos otorga hacer una labor pericial y al final calificar un reconocimiento médico y decir si este señor es apto para su puesto de trabajo, sería el resultado que todos deseamos. El resultado no apto, evidentemente no puede desarrollar su trabajo. Y luego tendríamos una variación intermedia que sería un apto con restricciones o un apto condicionado, y en este caso se podría mencionar cuáles son las restricciones. Por ejemplo, pues no puede estar trabajando en alturas, por ejemplo, son restricciones que a veces utilizamos. De forma temporal, también podemos mencionar ahí la temporalidad, es un apto condicionado a 6 meses porque está pendiente de un informe de otro compañero, por ejemplo, de un cirujano vascular o... Entonces marcamos ahí una periodicidad más corta y dejamos condicionado a que este señor no trabaje, por ejemplo, en alturas, y así pues evitamos tener ningún tipo de problema porque entendemos que la situación puede ser complicada. A mí me gustaría decir una cosa, bueno, si es apto no tenemos ninguna duda, Sí. si es apto con restricciones tampoco, pero pongamos en el caso de que es no apto. Probablemente a lo mejor ese trabajador no ha trabajado nunca en esa empresa y es su periodo, es el primer reconocimiento, periodo de prueba. Bueno, pues perdone usted, pero no puede trabajar en esta empresa, se tiene que ir usted a su casa. Pero una persona que lleva 10 años trabajando, 15 años trabajando, y se hace un reconocimiento médico, hasta ahora siempre era apto, y ahora no es apto, eso ya se tiene que desvincular de la empresa. Una incapacidad permanente total, o... Evidentemente, nosotros
Es un tema que no ha sido el primer caso, el primer trabajador que... De un no apto y no incapaz, un no apto y no inválido. Y supone un problema grande, principalmente para el trabajador. Porque evidentemente quitarle a alguien el carnet de trabajar, no puede trabajar en esa empresa, pierde su puesto de trabajo y encima no se le reconoce una incapacidad, es un problema evidentemente bastante gordo. Muy duro. Entonces, hombre, esto es como todo, hay que hacer las cosas bien, valorar muy bien la situación y un no apto no se da habitualmente, hay que valorar mucho las circunstancias y en este caso, yo por ejemplo, hablo por mí personalmente, hay que valorar todas las circunstancias del trabajador y como paciente recabar informes y dejarlo todo encauzado para una futura incapacidad, porque evidentemente si yo tengo la seguridad de que es un no apto y no puede desarrollar el trabajo en ninguno de sus aspectos, con ninguna limitación, porque claro, hay que entender que si limitamos mucho, hay veces que vemos informes que limitan mucho, limitación para altura, limitación para... que al final, al sitio extremo, un tío que no ve no puede conducir. Evidentemente, no apto, porque ha perdido su sentido tiene de la vista de arreglo forma... o no tiene arreglo. Pues evidentemente quizás no habría ni que llegar ahí, a lo mejor era antes un periodo de IT, una baja previa y que tenía que haber desarrollado una incapacidad por su curso natural. Pero si al final, por lo que sea, hay un alta, hablando un poco entre nosotros, ¿no? Hay un alta previa y a mí me toca reconocerlo, pues quizá tengo que ser yo el primero en declararlo no apto y que eso sea el preludio de una incapacidad. Yo ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. A ver. Las empresas montan sus servicios de vigilancia para la salud, Sí. en fin, de todos estos aspectos que hemos Sí. hablado, ¿no? Y uno no puede morder la mano que le da de comer. Es decir, los servicios de medicina del trabajo, de medicina de empresa, a mí me parece que ha sido una aportación en los últimos años muy importante y cada vez más profesional. A mí siempre me quedó la duda de que uno tiene que introducir novedades, modificaciones en las empresas, que muchas veces, o la mayoría de las veces, el sentido común se impone, ¿no? Es decir, si hace falta una protección, si hace falta un tipo de silla, etcétera, etcétera, pues uno puede negociar o hablar o plantear a la empresa por una serie de cambios, no de hoy a mañana, sino a medio plazo, a largo plazo, etcétera. Y frente a eso está el mundo, no frente, pero está también el mundo de los trabajadores con una problemática no solamente física, psicológica, etcétera, etcétera. Es decir, la dualidad de estar en medio de las necesidades de la empresa, esto lo vives tú todos los días, y de los trabajadores, para el médico de empresa profesional, comprometido y serio, a veces es muy difícil. Bueno, nadie ha dicho que sea fácil, ¿no?, el trabajar como médico. Es una frase política. en ningún sitio. Evidentemente, cuando trabajas en un servicio de prevención, como hay muchos compañeros que trabajan en un servicio de prevención ajeno, perfectamente. Si trabajas en un servicio de prevención ajeno, tienes menos contacto con la empresa. Claro. Evidentemente, tienes 500 empresas a tu cargo y tienes menos contacto. En el caso de trabajar en un servicio propio dentro de una empresa, como puede ser mi caso, evidentemente tienes que siempre estar balanceando. Evidentemente, aquí lo importante es el rigor profesional. Entonces, yo por mi experiencia jamás he tenido ni he sentido una presión ni por parte de empresarios ni de trabajadores en un sentido o en otro. Pero hay que balancear y hay que saber entender que tu trabajo va en pro de la salud del trabajador. Sí, que no y también tienes que hacer una solución inmediata, sino que pueden ser esto un proyecto a 5 años, etcétera, etcétera, de transformación. Totalmente. Y luego, antes de que te fuera, o antes de que terminemos y nos vayamos a tomarnos un vaso de agua mineral, me gustaría que nos hiciera alguna pequeña referencia de un capítulo que continuamente se habla de él, donde los médicos de familia cada vez, entre comillas, nos dan un poco más de formación, muy poquita, pero bueno, suficiente, que es el mundo inmenso donde no nos ponemos nunca de acuerdo de las enfermedades profesionales. Me gustaría que definiera o que nos dijera algo de las enfermedades profesionales, cuál es su problemática. Cuando el sol luce y no hay nube, pues todo el mundo coincide, pero tú sabes que ahí hay un campo de juego difícil, ¿no?, de ponerle a uno, usted se va a jubilar, usted se va a retirar, o usted lo voy a cambiar, porque usted ha desarrollado una enfermedad profesional. Bueno, sí, es un campo difícil y además, pues, esto infradiagnosticado y infravalorado. La enfermedad profesional, hoy día tenemos muy pocas referencias, pero lo que hay que entender es que la enfermedad profesional no significa ni jubilación ni pérdida del puesto de trabajo. Una enfermedad profesional puede ser tratada, corregida y seguir en su mismo puesto de trabajo, corrigiendo aquellos factores que han podido desarrollarla. Para eso estamos, para detectar la enfermedad profesional cuando la enfermedad se desarrolla por motivo del trabajo y que el trabajo ha sido el origen principal de esa enfermedad.
esto es lo que viene recogido así y esto es la definición de la enfermedad profesional, pero esto no es ¿Por qué se sinónimo. diagnostican tan pocas? Quizás por como era antes, ahora quizás es más fácil administrativamente, no tiene las mismas consecuencias que antes, que era bastante más farragoso su diagnóstico y su estudio. Hoy día quizás estamos viendo cómo va a empezar a haber mayor diagnóstico porque quizás es más fácil pues por los sistemas informáticos que tenemos hoy día, generar esa relación y además que luego se puede hacer un seguimiento mucho más sencillo de lo que había antes y quizás esto hay más conocimiento y hay además unidades específicas que diagnostican y siguen la enfermedad profesional, con lo cual yo creo que se diagnosticarán más y estaremos más cerca de ellas. O sea que... Y luego, bueno, en los últimos años también aparte de proteger al trabajador, se está protegiendo mucho a la mujer gestante. Sí. ¿Qué es eso de...? Porque una cosa es, tengo un embarazo de riesgo y tengo una situación de riesgo en el embarazo, ¿no? Si tengo un embarazo de riesgo es que mi embarazo no puede ir bien y es distinto. Juan, el embarazo es una enfermedad, ¿no? Es un proceso natural, te lo he dicho Juan Enrique ya, Pues después de 60 años repitiéndote lo mismo. Después de mismo. 60 años repitiéndote lo mismo. No, muchas veces se confunde, ¿no? Yo tengo este trabajo, me he quedado embarazada, pues ¿cuándo puedo dejar de trabajar? Porque mi embarazo va a ser de riesgo, ¿no? Yo no tengo un embarazo de riesgo por un trabajo, ¿no? Es un proceso natural, me quedo embarazada y ya está. Lo que sí puede haber es unos puestos de trabajo que pueden influir negativamente en la gestación, ¿no? Correcto. Y eso a todos es por igual, a todos le vamos a dar el riesgo de embarazo a las 24, 27 semanas, a las 34 semanas. Bueno, yo creo que la matización que has hecho está clara. ¿El embarazo de riesgo o riesgo durante el embarazo? Si tienes un embarazo que tiene riesgo, será una IT y por el médico de familia. Por su médico de familia, porque tenga un riesgo de aborto, etcétera. Y cuando tienes un riesgo durante el embarazo, es decir, tienes un puesto de trabajo que puede interferir negativamente en el curso de tu embarazo, pero porque las condiciones de tu puesto de trabajo pueden influir de forma negativa. Esto lo deciden las mutuas, sabéis que es una prestación que es la que concede la mutua, y la mutua en este caso la va a otorgar en función de unas tablas arbitrarias que se han establecido y en función de las semanas de gestación y el puesto de trabajo de forma genérica que implica unos riesgos. Pues a partir de la semana 34, 35, gestación prolongada 22, 23, bueno, en función del puesto de trabajo se relaciona con unas semanas de gestación, con lo cual si eres expendedora dentro de un supermercado, pues hasta que no cumplas X semanas no podrás solicitar esta prestación de riesgo durante el embarazo y será la mutua, en este caso, la mutua de accidentes, la que la conceda, ¿no? No, yo siempre he pensado que si hay alguna etapa de la vida que hay que proteger es el embarazo. Y la lactancia, ¿no? No nos olvidemos que esa sí, norma viene recogida siempre en lactancia sin lugar y a el dudas, embarazo. sin lugar a dudas. Pero eso hay que protegerlo, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que con el tema del embarazo, detrás del embarazo ha habido pues un montón de historias, incluso historias para no dormir, porque desde el minuto 1 el personal ya estaba muy malito, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que en estas cosas hay que ser riguroso. Yo creo que en las últimas semanas del embarazo las mujeres pues, generan una sensación de edema, de no poder moverse, etcétera, etcétera, y ahí pues tenemos que colaborar todos por la finalización, claro, la finalización correcta y tal. Lo mismo que siempre hago la reivindicación de que con 3, 4 meses un embarazo, pues francamente, otra cosa es un embarazo en el campo cogiendo alcaciles, que se decía en la huerta, alcachofas, que no en una oficina perfectamente con tu aire acondicionado, etcétera. Los riesgos son distintos. Claro, luego todas las políticas, absolutamente todas las políticas de prevención y de ayuda al desarrollo normal del embarazo y que nos dejemos de bromas. A partir de ahí, pues yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho hoy de lo que es la medicina del trabajo, de que no solamente es el reconocimiento médico, sino que es un campo mucho más amplio y que es realmente interesante y necesario. Yo creo que es un logro social también. Es un logro social, evidentemente. Y hemos encontrado una joya, un diamante, que es Juan Carlos. En bruto no, que está muy bien, está muy bien. Además es doctor en medicina, en fin, que es un personaje conocido, público, y que si no te molesta, pues en alguna otra ocasión...
Podéis Lo invitaremos contar- al programa. invitaremos, Juan podéis Carlos contar conmigo Rueda, cuando queráis, sí. presidente de la Sociedad Murciana de Medicina del Trabajo. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La semana que viene vamos a hablar de, si no cambiamos de idea y de tema, vamos a hablar de toros. En un programa de salud vamos a hablar de toros, porque ¿cuántas veces ustedes han oído decir eso, que tal torero ha sufrido una cogida en el muslo con una trayectoria de 15 centímetros, que le ha desgarrado no sé cuántos tejidos, y le ha interesado a no sé qué órganos, y incluso hemos visto a lo mejor en televisión el pitón aparecer por la otra parte del... Por el ojo. o por el ojo, en el caso del torero este tan famoso, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la medicina aplicada al mundo de los toros, de la cirugía taurina. Es un programa un poco distinto, un poco diferente, lo reconocemos. Pero vamos a hablar manteniendo nuestro compromiso de promoción y prevención de las cornadas, de promoción y prevención de los toreros, de cómo tienen que protegerse, de qué es lo que hacen. Claro, es que esto es muy importante, y más con un maestro de la comunicación, que es nuestro querido compañero, pues yo creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Lo hemos comentado a nuestro compañero Mariano Molina, Claro. y seguramente vendrá, él a su vez ha mostrado interés en que venga el doctor Robles, no lo sé todavía, estamos negociando ese asunto y ya lo comentaremos la semana que viene. Como verá Juan Carlos, nos metemos Aquí en todos los tomamos todos los charcos, palos, ¿eh? Bueno, doctor Pereñique, doctor González, muchas gracias. Hasta A la ti, semana que Pedro. viene. A ustedes también, agradecidos por su compañía, y nos encontramos el próximo martes aquí en Encantados de Cuidarte.